¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Vivimos en una civilización audiovisual, de sonido y también de imágenes. Porque en lo que se llama un siglo, 100 años del siglo pasado, el siglo XX, se desarrolló la cinematografía, el cine, la radio, y después con la electrónica, toda una revolución en las comunicaciones. Sobre todo después que terminó una guerra que se llamó la Segunda Guerra Mundial, que fue en realidad la continuación de lo que se llama la Primera. La Primera comenzó en el 1914, terminó en el 1918. Hubo un armisticio, una firma de la paz, unos acuerdos, pero siempre se ha dicho que estos acuerdos no fueron genuinos y llevaron después a que en el 1939 estallara la Segunda Guerra o la segunda parte de la Primera. En definitiva, parece que fue una sola guerra. Sin embargo, cuando terminó en el año 1945 con la derrota de Alemania, de Japón y de Italia, que eran los países unidos en lo que se llamaba el eje contra los Estados Unidos, los comunistas de la Unión Soviética, los británicos, una parte de Francia, etcétera, más muchos aliados que tenían cada bando. Al terminar la guerra, fruto de esa guerra, de la Segunda y de la Primera, se habían desarrollado una serie de técnicas industriales de todo tipo, utilizadas en la guerra, que después sirvieron para el desarrollo que vemos hoy, audiovisual. Y en política hay un detalle interesante que en este libro de José Luis Aranguren, La comunicación humana, del año 1967, editado por la editora Guadarrama en España, se señala que el consumidor, y él cita a Schomburg, un autor, reemplaza al ciudadano. Es decir, que ya el ciudadano, que es la persona, el ser humano que vive en la ciudad, y en la ciudad, que es la polis, el concepto que tenían los griegos de ciudad, que es donde se desarrolla la actividad política, el consumidor reemplaza al ciudadano. Lo importante es el consumidor, tanto para el sistema de producción, de comercialización y de consumo, como para el sistema político. Y entonces resulta ser que el mejor sistema político es sin más el mejor sistema económico, citando. Por eso es tan importante en cualquier sociedad el tema económico en un proceso electoral, digamos, como por ejemplo en los Estados Unidos, que van a tener en noviembre del 2022 elecciones de medio término, es decir, las elecciones que se celebran 2 años después de las presidenciales. Las presidenciales fueron en noviembre, se celebraron en noviembre del año 2020, en medio de la pandemia, cuando la pandemia no había cumplido 1 año, ya la pandemia ha cumplido 2 años. Y en esas elecciones del 2020 ganó el Partido Demócrata postulando al presidente Joe Biden o Joe Biden, como se quiera pronunciar en español o en inglés. Le ganó a Donald Trump. Pero resulta que el presidente Trump, que perdió la reelección, es posiblemente un candidato de nuevo del Partido Republicano en las elecciones dentro de 2 años, en el 2024. Lo que quiere decir, 2 años después de medio término, en el 2022, lo que quiere decir que se va a producir un fenómeno interesante. Y ahí
este punto, el de que el mejor sistema económico, es decir, como mejor esté funcionando la economía, es la clave, va a ser determinante. Y eso, para que se lo apliquemos a todos los países, inclusive al nuestro. Así que tengamos en cuenta este detalle en términos de la comunicación audiovisual y de la civilización en que vivimos, en que el desarrollo de la tecnología, de la electrónica, las innovaciones, han producido todo este maravilloso escenario comunicacional en el que se encuentra YouTube también. Gracias por su atención.